Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les Buenas va? tardes, Buenas profe. tardes, profe. Bueno, estamos en horario. Vamos a tratar de empezar puntual. Los espero un minutito más a ver si se conecta alguien más y empezamos. Antes de empezar, bueno, hoy nos toca el último tema que entraría en el parcial. La semana que viene ya estaríamos en parcial, en el primer parcial. Y este tema va a estar incluido. Lo dividí en dos. En tejido óseo y osificación para que no sobrecargarlos con tanta información una semana antes del examen. Así que la parte de osificación va a quedar para el segundo parcial, ¿sí? Así, esto es más simple, es poco, para que lo puedan agregar a lo que ya vienen estudiando, ¿sí? ¿Alguna duda sobre el examen? No, profe. Bien. Bueno. ¿Cuánto dura, profe? Depende de la cantidad de preguntas que se hagan. Se calcula aproximadamente 1 minuto por pregunta. Todavía ya lo vamos a diseñar el examen, pero generalmente es de 30 preguntas, por lo cual va a durar 30 minutos. Puede ser un poquito más, un poquito menos, ya lo vamos a ver. Siempre Profe, y preguntas vamos a tener, accesibles, siendo todo lo que se dio en clase y dentro del material que les dimos. Nada que no puedan resolver. profe, y vamos a tener cuestionario de tejido óseo, Sí, digamos aparte del parcial. eso les voy a preguntar ahora si quieren, qué prefieren. Si tener el cuestionario de tejido óseo el miércoles o dejarles esta semana sin cuestionario para que se concentren en el examen. Tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja es que probablemente alguna pregunta de las que se hacen los prácticos pequeños, parecida o similar, salen a veces o las ponemos en los parciales como para que les sea útil y, por ejemplo, de 10 preguntas que tenga de ocio, acá en el parcialito por ahí una pueda aparecer en el examen. Esa es la ventaja. Y la desventaja es Profe, que, sí, ¿va a tener preguntas para desarrollar? no, solamente múltiples opciones. Falso y verdadero y múltiples opciones. Profe, yo tenía una duda en una pregunta que hizo del cuestionario. Sí, No sé si le podía preguntar ahora. sí, hasta 2 minutos, sí, hasta que hacemos tiempo, te escucho y de paso capaz que tengan todos la misma duda. Sí, era en una, decía, los eritrocitos se caracterizan por marcar la correcta, decía. Ujú. En- Había, hablando ahí con algunos compañeros, algunos pusieron también que, bueno, habían puesto de sus proteínas de membrana asociado a su citoesqueleto, mantiene su forma. Sí, Y otra opción era, son un elemento forme que transporta oxígeno y dióxido de carbono. sí. Había algunos que pusieron, bueno, entre esas dos estaban, y yo tenía notado algo de la forma, que eran las proteínas de la membrana que mantenían la forma, tenía yo. Sí, estás en lo correcto, las Y, dos son correctas. ¿eso está bien? Sí, De 10. Yo también puse igual, profe, bueno, y no me se salía como preocupe, que ya lo vamos a la había marcado. modificar. Les voy a marcar las dos como correcta porque sí, hubo un error de tipeo en el que tenía que decir que no, por ejemplo, a alterar una de las opciones, pero bueno, las dos son correctas en esa, así que no sean problemas, ya lo vamos a corregir. Qué bueno que me hayan planteado la duda. Muchas gracias, profe, a usted. Sí, porque depende Ay, gracias, profe. la forma depende de las proteínas de membrana, y lo dijimos en la clase. Y además sí es un elemento forme de la sangre que transporta oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? Ahí en esa opción no tenía que decir oxígeno y dióxido de carbono, tenía que decir otros gases, y bueno, hay un pequeño error cuando lo pasamos, pero no se hagan problemas. Estamos para eso, ¿viste? A veces pueden suceder estas cosas. Sí, sí, era consultarle nomás, profe. Y muchas gracias por sacarnos la duda. De 10. Y esa la deben haber tenido todos, porque la duda es... Así que Sí, bueno, profe, yo también tuve esa duda. sí. Buenísimo entonces que lo hayamos dejado en claro. Y Profe, sí, más o menos cuántas preguntas van a entrar en el parcial. les dije recién aproximadamente 30, pueden ser más, pueden ser menos, generalmente rondan en esa.
porque son varios temas, entonces hay que hacer un poquito de... Entran todos los temas por iguales, chicos. Yo siempre trato, a veces me preguntan, ¿qué tema les va a dar más, digamos, prioridad o algo así? A todos los temas les doy, generalmente uso 2 preguntas de cada tema, 3 preguntas de cada tema, o sea, a todos los temas les doy la misma importancia. Así que va a haber de todos. Todos los temas que hemos dado van a estar en el examen. Ah, bien, gracias, profe. De 10. Bueno, pequeños, empecemos entonces, así terminamos rápido, es cortita hoy, como les digo, se la desdoblé a la clase porque me pareció demasiada información una semana antes del examen, como para que no se ahoguen tanto con los temas, porque me imagino que no es la única materia, que tienen exámenes de las otras materias también. Así que, bueno, este óseo le vamos a dar la parte de cómo está compuesto el tejido óseo nada más, y la parte de osificación, que quiero que la asimilen bien, porque tiene mucho que ver con la práctica de su profesión, que es osificación, remodelación y curación de fracturas, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con procesos que los vamos a ver en la clase que viene. Hoy vamos a limitarnos a ver solamente cómo está formado el tejido óseo, ¿sí? Profe, Sí. disculpe. Profe. Yo pienso que el cuestionario el miércoles, unos días antes del examen, no va a venir de 10, porque sería como un último repaso, por lo menos antes de rendir. Sí, yo pensaba lo mismo. Primero pensé en dejarles libre, pero me pareció que por lo menos dejarle unas preguntas de tejido óseo sería orientarlos un poquito a cómo pueden ser las preguntas de óseo en el examen. Así que me pareció que sería apropiado que lo haga. Bueno. Listo, profe. Vamos a hablar entonces del tejido óseo, y como les venía diciendo, se acuerdan que eran poquitos los tejidos que eran los básicos, el epitelial, el conectivo, el nervioso y el muscular, que les repito desde ahora hasta que termine el año más o menos, para que lo vayan fijando, y todos estos otros tejidos eran simplemente un conectivo especializado. ¿Sí? Vimos sangre, vimos cartílago, son tejidos especializados, vimos óseo, también es el tejido adiposo, que como es cortito no tomamos una clase para ver tejido adiposo, pero todos estos son tejidos conectivos especializados, o sea, que se diferenciaron de alguna manera para formar una función específica. Habíamos visto sangre, que era la característica, era que era líquido, que era fluido. Vimos cartílago, que era flexible, pero también soportaba presiones. Y ahora vemos este tejido conectivo, que tiene la particularidad de ser primero firme, rígido, resistente, ¿sí? Y que está mineralizado. Eso es lo que lo hace diferente a los otros, ¿sí? Es un tejido conectivo mineralizado. ¿Qué quiere decir mineralizado? ¿Qué conocen ustedes como minerales? Que tiene muchas proteínas y calcio. Sí, más que proteínas, es eso, los iones, calcio, sodio, potasio, cloruro, fosfato, ¿sí? Minerales. Y el calcio es un mineral. Principalmente está mineralizado, y el principal es el calcio, porque sabemos que el tejido óseo, su principal componente mineral es el calcio. Y lo tiene de tal manera formando unos cristales que se llaman hidroxiapatita, ¿sí? Entonces el calcio queda en los huesos en forma de cristales que se llaman hidroxiapatita. Ese concepto quisiera que lo recuerden. Esta es de esta manera porque, como les dije, es resistente, es rígido, porque cumple la función de sostener, ¿sí? De protección. Sí. ¿Puede volver a repetir porque se me cortó? Que es mineralizado y que su principal mineral es el calcio. Y el calcio en los huesos se deposita como cristales llamados hidroxiapatita. ¿Sí? Hidroxiapatita. Ya lo van a tener escrito como para que se le fije más. ¿Cuál es la función de este tejido que es resistente y es rígido? Es rígido, no es flexible como el cartílago, ¿sí? ¿Cuál es la función? De sostén, de proteger y de servir de depósito justamente de calcio y de fosfatos, ¿sí? Porque cuando la sangre necesita elevar la concentración de calcio, por ejemplo, lo que hace es tomarlo del hueso. No solamente cumple entonces la función de sostener, de proteger y
inclusive hasta de darle la movilidad al cuerpo, porque forma parte del sistema locomotor con el cual nos movilizamos, sino también nos sirve como depósito de calcio y de fosfato, ¿sí? Como todo tejido óseo, se acuerdan que se los vengo repitiendo desde que empezamos a ver los conectivos. Todo conectivo está siempre compuesto por dos cosas: células y sustancias que no son células, que es la sustancia extracelular, que de acuerdo al tejido toma distintos nombres: matriz extracelular, sustancia amorfa, sustancia fundamental. Son todo célula y la sustancia extracelular, ¿sí? En este caso, las células que forman el tejido óseo son 3. En realidad acá falta una, ya les voy a decir. Son 4 en realidad. Acá dice que el tejido óseo está formado por células y sustancia intercelular, y la característica es que está calcificado, y esto se llama matriz ósea o sustancia osteoide, ¿sí? Acá hay una pequeña diferencia. La matriz ósea es todo, la sustancia osteoide calcificada. Y la sustancia osteoide es la parte que no está calcificada, que es los glucosaminglucanos, ya vamos a ver. Pero podemos llamar la matriz ósea o sustancia osteoide a todo lo que está fuera de la célula, ¿sí? A la matriz extracelular, matriz ósea. Y aparte tenemos 3 células, pero tenemos una progenitora, ¿sí? Acá nos figura una célula que se llama osteoprogenitora, es la que va a dar origen, como dice progenitora, a las células del tejido óseo. ¿Se acuerdan cómo veíamos las condrógenas o condroprogenitoras y así de otros tejidos? Estas van a dar origen a las células del tejido óseo, ¿sí? Son células que son inactivas, pero tienen la capacidad de transformarse en un osteoblasto, que ya vamos a ver acá, osteoblasto, y el osteoblasto después va a formar el osteocito, y así sucesivamente. Estas células osteoprogenitoras las vamos a encontrar en el periósteo y el endósteo. Vayan recordando esto, después lo vemos bien. No está escrito, así que después lo vemos en la parte que está escrito. Me faltaría entonces acá, en esto, las células osteoprogenitoras, que las podemos encontrar en el endósteo y en el periósteo, ¿sí? Y que son células que son capaces de diferenciarse después en el osteoblasto. Ay, acá está. El osteoblasto con B, que son los que van a producir toda la matriz orgánica, y después de que produce mucha matriz orgánica, produce, y cuando queda envuelto en toda esta matriz orgánica, se separa y se convierte en esta otra célula que es el osteocito. El osteocito es la célula característica del tejido óseo, que se sitúa en las cavidades, en unas cavidades o lagunas que se llaman osteoplasto. Es un trabalengua de palabras, pero es muy importante que no las confundan, ¿sí? Entonces tenemos osteoblasto con B, blastos, quiere decir, esta va a ser la que va a producir matriz ósea, y después se va a convertir en un osteocito, ¿sí? El osteocito va a vivir dentro de una laguna que se llama osteoplasto con P. Es muy común que confundan osteoplasto con osteoblasto. Imagínense este juego de palabras o de que cambie una sola letra, sirve mucho para los choice, así que presten atención en eso. Después tenemos otra célula que se llama osteoclasto, ¿sí? Esta célula es una célula gigante y tiene varios núcleos y está relacionada con la resorción ósea, la reabsorción ósea. Y además también participa en los procesos de remodelación del hueso. El hueso está en constante remodelación, ¿sí? Por un lado se fabrica más hueso y por el otro se reabsorbe. Ya lo vamos a ver a eso. Entonces nos queda claro que vamos a tener osteoprogenitoras que son capaces de producir osteoblastos y que las vamos a encontrar en el periósteo y en el endósteo. Después tenemos los osteoblastos con B larga, que son las células encargadas de fabricar la matriz ósea y producen tanta sustancia intercelular, producen fibras y produce colágeno, que ya vamos a ver. Profe,
puede volver a repetir desde el principio de las hostias progenitoras. Bueno, las células osteoprogenitoras. Vamos con las células del tejido conectivo. Células del tejido conectivo osteoprogenitoras. Son células que son capaces de convertirse luego en osteoblastos. Estas células se van a localizar en el periósteo y el endósteo. Después tenemos otra célula, la célula, el osteoblasto con B, que es el encargado de producir la matriz extracelular o matriz ósea, tanto la parte fibrilar como la parte amorfa, ¿sí? Después tenemos el osteocito deriva del osteoblasto. El osteoblasto, después de producir mucha matriz ósea, se queda envuelto en la misma, en la matriz ósea, y se convierte en osteocito, que puede producir la sustancia osteoide, ¿sí? Y tenemos el osteoclasto, con C, que es una célula gigante relacionada con la resorción de tejido óseo, y además participa en los procesos de remodelación del hueso, ¿sí? Después hay otras células que se llaman de revestimiento, son como de relleno del tejido óseo, en la que podemos encontrar adipocitos, células grasas, fibroblastos, células típicas del tejido conectivo, condroblastos, porque no se olviden que el cartílago presta el molde para que después se osifique y se convierta en hueso, entonces puede haber algunas células de cartílago. ¿Sí? Todas estas son células que pueden haber, aparte de las células típicas del tejido óseo, que son el osteocito, el osteoblasto y el osteoclasto. Vamos a hablar de cada una de ellas y después vamos a ir a hablar de la matriz ósea. Los osteocitos, que es la célula típica del tejido óseo, citos quiere decir célula, ósteo se refiere a tejido óseo. Son células existentes en el interior de la matriz ósea y están formando lagunas en las cuales tienen canalículos, o sea, pequeños canales que hacen que se comunique un osteocito con el otro, ¿sí? Estas lagunas se llaman osteoplastos, con P, ¿sí? No se olviden, osteoblasto con B, osteoplasto con P y osteoclasto con C. El osteoblasto, que era la célula que era la que producía la sustancia osteoide, empieza a producir sustancia, está formando una hilerita de células, empieza a producir sustancia osteoide o sustancia matriz extracelular, queda rodeada de la misma, y al quedar rodeada de la misma, se separa de las otras células y forma el osteocito. O sea que el osteocito no es otra cosa que el osteoblasto una vez que quedó envuelto en la matriz extracelular, ¿sí? Deriva de la misma célula. Y el osteocito son esenciales en el mantenimiento de la matriz mineralizada del hueso, y su muerte cumple su ciclo. Y después de cumplir su ciclo, muere, y después de morir necesitamos a otras células que ya vamos a ver, que es el osteoclasto, para reabsorber todo eso y que se siga formando nuevos osteocitos. Está en constante remodelación. Se forma hueso nuevo, células nuevas, que son los osteocitos, y cuando estos mueren se los reabsorbe por otra célula que es el osteoclasto. Profe, Sí. tengo una duda. Entonces, el osteoblasto produce esa matriz y como que se madurara y después pasa a ser un osteocito, ¿así sería? Exacto, sería el término, madurar. Porque fabrica, matriz queda envuelta en la misma, y cuando madura, o evoluciona, en realidad más que madurar, evoluciona, se convierte en el osteocito. Ah, bien, listo. Pero no es osteoprogenitora, ¿no? El osteoblasto, ¿o sí? El osteoblasto, no, se puede convertir en osteocito nada más. En Bien. cambio, las células osteoprogenitoras son como las células madres que habíamos hablado antes, son las capaces de producir cualquier tipo de célula del tejido óseo, por ejemplo. Ah, bien, bien, listo, gracias. Acá tenemos una imagen del osteocito,
¿sí? Vemos que tiene un núcleo prominente y tiene esto como Profe, perdón. tentáculos, se llama forma dendrítica, porque se dice que... Profe, Sí. Escucho, ¿cuál es la duda? disculpe, ¿podría volver a explicar lo que es el osteoplasto? ¿Plasto? ¿Con P? Sí, profe. Bueno, no te das drama, ahí en una imagen que tengo más adelante les aclaro bien eso. Para que Profe. quede claro, en los dibujos es más fácil explicar. Sí, Profe, ¿podrá ir más lento, por favor? sí, no hay problema. Gracias. Esta es una imagen, es un esquema en realidad de un osteocito, que es la célula que representa el tejido óseo. ¿Sí? Tiene un cuerpo, tiene su núcleo y tiene estas prolongaciones a las que llamamos dendrita. Por lo tanto, se dice que es una célula que tiene forma dendrítica. Si voy muy apresurado por ahí, me para. Vamos a hablar de esta otra célula. Esta célula se llama osteoblasto y vemos acá, yo siempre les estoy diciendo que vean esto. Recuerden que tiene una B acá y los osteoblastos eran aquellas células que eran capaces de producir la sustancia osteoide, ¿sí? La sustancia, la matriz ósea, y están ubicadas en forma de capa epiteloide. ¿Y qué quiere decir esto? Que están en hilerita, que una célula se las llama epiteloides, quiere decir que están formando hileras. ¿Se acuerdan como los epitelios que formaban hileritas de células? ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Bien, eso es forma epiteloide. Quiere decir que están formando una hilerita. Entonces estas células se ubican en forma de hilerita y se les va a aclarar más en la imagen que ya les voy a mostrar. Y comienzan a producir sustancia matriz ósea, sustancia osteoide, ¿sí? Es muy parecida al osteocito, porque de ahí deriva el osteocito, ¿sí? Entonces tiene prolongaciones citoplasmáticas y se comunica con las células vecinas. Son las encargadas de fabricar matriz ósea. Actúan también en la calcificación. Una vez que quedan aprisionadas, porque ellas producen esta matriz en tanta cantidad que quedan envueltas y quedan como encerradas, como que no se pueden mover, una vez que quedan aprisionados en esa matriz que formaron, el osteoblasto, es la misma célula, pasa a ser osteocito, que es la célula que vimos recién. ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Sí, Profe. Dale. Y acá en esta imagen, les puedo explicar un poquito mejor. Acá en forma de hilerita, como si fuera un epitelio, tengo los osteoblastos, ¿sí? Están todas en hilerita. Este osteoblasto empieza a producir matriz ósea. Acá lo tenemos separándose, por ejemplo. Produce matriz, miren, acá. Se fue separando y quedó envuelto en la matriz, lo mismo que acá. Y luego de que está envuelto totalmente en la matriz y se separa de esta hilera, se empieza a llamar osteocito. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y Sí, a profe. su vez, acá viene la duda de su compañero del osteoplasto. Ven que el osteocito está como en una lagunita propia, ¿sí? Como en un espacio propio. El espacio o la laguna en la que se encuentra el osteocito se llama osteoplasto, ¿sí? Esa era la duda. Entonces el osteoplasto no es más que una laguna o un espacio en donde se encuentra el osteocito. Cito. Por eso quería más que nada que vean la imagen. Las imágenes son más fáciles de explicar. Pero necesito que les quede escrito, por eso se los dejo así, para que tengan de dónde estudiar. Vamos con nuestra otra célula. Es poquito el contenido, son poquitas las diapos, así que si voy muy rápido, como me dijo su compañera, me paran, repetimos, lo vemos de nuevo, no hay problema, porque tenemos tiempo de sobra para esto. Yo hablo rápido por ahí, pero no es porque nos esté faltando tiempo. Los osteoclastos, con C,
son células que son grandes, son como un globito, globulosas. Ya vamos a ver un esquema para que se den cuenta. Tienen varios núcleos, y eso los diferencia de las otras células, y se pueden mover, ¿sí? Aparecen en la superficie ósea cuando hay que reabsorber. Cuando se murió el osteocito, ya no nos sirve, tenemos que reabsorber ese tejido para que vengan osteocitos nuevos, o cuando las hormonas indican que necesitamos más calcio en la sangre y lo tenemos que tomar del hueso, viene el osteoclasto y empieza, para decirlo en una forma simple, a comer hueso. ¿Sí? Eso es lo que hace, reabsorbe. ¿Sí? Empieza a comer hueso, y de ahí va a sacar calcio que lo va a liberar hacia la sangre, y el otro calcio lo va a reciclar para formar nuevo hueso. Esta célula grandota y que tiene la capacidad de reabsorber, ocupa otra cavidad. Acá traté de hacerlo lo más simple posible, pero hay muchos nombres, ¿sí? Profe, el osteoclasto deriva del... Perdón, el osteocito deriva del osteoclasto. No, el osteocito deriva del osteoblasto con B. El osteoclasto no tiene que ver ni con el osteocito ni con el osteoblasto. Deriva directamente de las células madre del hueso, que son las osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras pueden diferenciarse a osteoblasto y después pasar a osteocito, o pueden diferenciarse directamente a osteoclasto de acuerdo a lo que necesite el hueso. Pero el osteoblasto y osteocito no es que se convierten en osteoclasto. Es otro tipo de célula. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Osteoblasto y osteocito forman, producen nuevo hueso. En cambio el osteoclasto lo reabsorbe. ¿Sí? Es como si lo comiera. Y ocupa una cavidad distinta, una laguna distinta. A esta laguna se la llama de Howship. ¿Sí? Muchos nombres, pero traten después de extraer las palabras que les cuesten y ponerles el significado. Esta otra célula tiene otro espacio, otra laguna que se llama de Howship. Y acá tenemos una esquemita de esta célula, ¿sí? Así es como se vería, nada que ver con el osteocito, porque no es el mismo tipo de célula. Es una célula que dice globulosa, ¿ven? Es redondeadita, como si fuera un globito, y tiene varios núcleos. También tiene como pequeños tentáculos, y es una célula que tiene la capacidad de moverse. Acá la vamos a encontrar en el proceso de reabsorción, ¿sí? Vemos ahí como un globito, ahí vemos 1, 2, 3 núcleos, y este espacio que va dejando, o en el que se encuentra, se llama laguna de Howship. Profe, Sí. ¿no vimos ya un tema en el que también había una laguna y que cambiaba de la B a la P? No sé si era Sí, también en fibroblasto. los cartílagos, el mismo. Ay, Sí, ya. también. Gracias. Con P era laguna y con B era el progenitor. Condroblasto, condro de cartílago, era el que podía producir condrocitos. Y el condroplasto era la laguna donde estaba el condrocito. También es el mismo juego de palabras. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿puede volver a la imagen y mostrarme la laguna? Porque no vi bien cuando la señaló. ¿Cuál es la laguna? Sí, ahí la vemos, mira. Esta es la célula, la que está de color. ¿Sí? Todo esta es la célula con sus núcleos. Y este espacio que lo rodea, este espacio blanco, es la laguna. Es todo así, ¿no? Ah, de 10, gracias. Sigamos entonces. Profe, ¿la función de los osteoclastos es una función continua o solamente en determinados momentos pasa esto? Es casi continua porque el hueso está en continua remodelación. Siempre se está formando nuevo hueso, y si no lo reabsorbiéramos, imagínense, tendríamos huesos súper anchos y pesados, porque constantemente se está formando nuevo hueso, se están formando osteocitos nuevos. Entonces, si no hubiera algo que equilibre eso, estaríamos formando, nada los reabsorbe y tendríamos súper huesos. ¿Sí? Hay patologías que tienen que ver con eso.
¿sí? Gracias. O sea que sí, están en actividad siempre, prácticamente, porque el hueso constantemente se remodela. Por eso es que cuando se fractura, por ejemplo, tiene la capacidad de formar el callo óseo y volver a formar hueso. Sea la edad que fuese. Obviamente que es más difícil en una edad avanzada que en un niño que se osifica ahí nomás. Pero lo mismo está en constante remodelación, así que sí están siempre activos los osteoclastos. Claro, mi duda era porque no sabía si los osteoblastos dejaban de trabajar en cierto momento, o de producir osteocitos o no, así que bueno, esa era la duda Sí. prácticamente. Es buena la duda, es buena la pregunta, porque sí, están en constante trabajo todos. Ahora, todo esto está regulado por otros sistemas hormonales y cosas que vamos a ver más adelante, que pueden hacer que actúen unos más que otros, por ejemplo. ¿Sí? Hay patologías en las que tenemos osteoporosis, donde hay más reabsorción ósea que fabricación, ¿sí? O, como les digo, en una situación especial en la que se necesite calcio en la sangre, que se active más la reabsorción y sea más rápida la reabsorción que la nueva fabricación. Hay desequilibrios y hay situaciones orgánicas en las que puede activarse más la fabricación de hueso o más la reabsorción de hueso. Pero en general tienen que mantenerse en equilibrio y están en constante remodelación. ¿Se entiende? Profe, Sí. dice un compañero que no se pudo conectar porque se le cortó el internet por si suma la asistencia. Mariana Márquez se llama. Bueno, lo voy a tener en cuenta porque de Barceló ahora nos están mandando cuando se termina, a la semana más o menos me mandan ellos el informe de la asistencia. Ah, bueno. Queda como registrado, ellos graban también y me mandan todos los alumnos que se conectan, me mandan una lista. Pero de todos modos lo voy a tener en cuenta y decirle que se quede tranquilo. Bueno, profe, gracias. Bueno, continuamos entonces con la matriz ósea. No se preocupen, como les digo, pregunten todo lo que tengan que preguntar porque lo hice cortito para que sea poco lo que tengan que aumentar para el examen y tenemos tiempo para desarrollarlo tranquilo. Yo soy ansiosa a veces para hablar, pero ustedes me paran y lo volvemos a ver. La sustancia intercelular entonces, vamos a hablar ahora, ya hablamos de las células, que es lo que más me interesaba que aprendan en este momento, todos los tipos de células que hay y todo este juego de palabras que quiero que lo manejen bien para que no se les complique en los exámenes y para que aprendan, más que por los exámenes que deben saber bien estos temas. Ahora vamos a hablar de la matriz ósea o sustancia osteoide, ¿sí? La matriz, como les digo, de acuerdo al conectivo va tomando distintos nombres, pero siempre los conectivos están formados por células y sustancias que están fuera de la célula, que se llaman intercelular, extracelular, matriz, o van tomando distintos nombres. En este caso la podemos llamar osteoide o matriz ósea. Y que va a presentar dos partes, una orgánica y una inorgánica, ¿sí? La orgánica la que va a estar representada por dos partes también. Por las fibras de colágeno. Recuerden que el conectivo, la mayor parte del conectivo era colágeno, ¿se acuerdan? Había un montón, más de 28 tipos de colágenos, pero estaba siempre, como digamos, la base del tejido conectivo eran las fibras de colágeno. Sí, tenía una parte fibrilar y otra amorfa. Claro, bueno, acá es igual. Tenemos las fibras de colágeno que va a predominar en el tejido óseo, es la fibra de colágeno tipo 1. Y a su vez va a tener su sustancia amorfa porque no deja de ser un tejido conectivo, y en el tejido conectivo teníamos glucosaminglucanos, ¿se acuerdan? Los sulfatados, que lo vimos en conectivo, lo vimos en cartílago, glucoproteínas, los glucosaminglucanos que van a predominar acá va a ser el condroitin sulfato y el queratan sulfato, que si recuerdan son los mismos que tenía el cartílago, ¿se acuerdan? Y yo les dije que predominaban en el cartílago los mismos. Son los mismos. Son los mismos. Y acá le pueden agregar, que no lo tengo acá, el ácido hialurónico o el hialuronato. También tiene el hueso. Y después tiene glucoproteínas como la osteonectina, osteopontina, que son proteínas que de adhesión para mantener unidas todas estas sustancias, ¿sí? Y lo inorgánico, eso es lo orgánico. Y lo inorgánico, los minerales, como habíamos visto, ¿se acuerdan? Dijimos que la característica era mineralizada.
¿Qué va a tener? Calcio, va a tener fosfatos, bicarbonato, potasio, sodio, citrato, y el calcio principalmente en la forma de, acá lo tienen escrito, lo que dijimos al principio, para que no se olviden, hidroxiapatita, ¿sí? El calcio se dispone en el hueso formando unos cristales que se llaman cristales de hidroxiapatita. Acá se los dejo escrito para que no se olviden. Entonces, hablamos de las células, que principalmente eran 3, 4 con las osteoprogenitoras. Había 2 lagunas, una en la que estaba el osteocito, que se llamaba osteoplasto, y la otra que estaba el osteoclasto, que se llamaba laguna de Houship. Y después hablamos de la sustancia que era fuera de las células, ¿sí? Esta sustancia, en este caso, se llama matriz ósea o sustancia osteoide, que tenía una parte orgánica, como todo conectivo, con fibras de colágeno, principalmente tipo 1. Estas principalmente tienen otros tipos de fibras, pero es principalmente tipo 1, y los glucosaminglucanos que predominan son el condroitinsulfato y el queratansulfato, ¿sí? Y acá le agregan el hialuronato, o el ácido hialurónico, que es lo mismo. Y lo inorgánico son todos los minerales, ¿sí? Principalmente recuerden, obviamente, el calcio, que es el que predomina acá, pero tiene calcio, fosfato, bicarbonato, potasio, sodio, ¿sí? Y el calcio lo tiene formando unos cristales, y esos cristales se llaman cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Es una forma química en la que se guarda el calcio, no es otra cosa. Acá vemos, le señala, porque hoy estuvimos viendo las células, y acá esto que está bien pintado de rosado, ¿sí? Bien eosinófilo, es la matriz ósea. Acá bien les aclara que la sustancia osteoide se mineraliza con depósitos de cristales de hidroxiapatita. Y acá ven que tiene varios tipos de colágeno, pero principalmente el tipo 1. ¿Sí? Eso que está en rosa, acá, es la sustancia, la matriz ósea o sustancia osteoide. Hasta acá vamos claro, porque tenemos que agregar otros conceptos acá. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, antes de pasar a esto, les agrego algunas cositas, como para que recuerden que eso lo deben haber, algo general, lo deben haber visto más en anatomía, que el hueso se puede clasificar según la forma, ¿sí? Según su estructura. Según la estructura lo podías clasificar en hueso compacto o hueso esponjoso, ¿sí? Los huesos compactos son densos y forman generalmente la superficie externa del hueso. Y el hueso esponjoso es un hueso, como lo dice su palabra, con cavidades, con muchas cavidades, y está formado más bien por trabéculas, ¿sí? Pero esto es más anatómico que histológico, pero para que recuerden. Y después tenía según la forma, que podían ser largos, cortos, planos o irregulares, ¿sí? En los largos predominaba el largo del hueso sobre el ancho y el espesor. En los cortos las 3 dimensiones eran iguales. En los planos teníamos que su espesor eran delgados y anchos, y que estaban compuestos por los 2 tipos de hueso, ¿no? 2 compactos afuera y en el medio esponjoso. Y teníamos los irregulares que no se podían clasificar en ninguno de los otros, ¿sí? Más o menos como para que recuerden. Lo anatómico es muy distinto que lo histológico en esto, pero para que tengan una idea general de cómo se clasificaban los tipos de hueso. A todo esto vamos a seguir, porque dijimos, ¿se acuerdan cuando vimos cartílago? Que teníamos algo que envolvía el cartílago que se llamaba pericondrio. No se olviden que condrio tenía que ver con cartílago. Y ahora vamos a tener algo que envuelve afuera el hueso, todo el hueso pero por afuera, y eso se llama periósteo. En cambio vamos a tener, en contraposición del periósteo, vamos a tener un tejido conectivo que envuelve
la parte interna del hueso, cubriendo la médula, y eso se llama endostio. Ahí lo ven. El endostio y el periostio son membranas de tejido conectivo. Conjuntivas quiere decir eso, que son membranas de tejido conectivo, que cubren la superficie, tanto interna como externa. La externa es el periostio y la interna el endostio, de los huesos respectivamente. El periostio está formado por tejido conectivo denso, muy fibroso en su parte externa y más células y vasos sanguíneos en la parte interna. ¿Sí? Entonces teníamos muchas fibras por afuera y más células y vasos sanguíneos en la parte interna. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que las células osteoprogenitoras se encontraban en el periostio y en el endostio? Bueno, en el periostio, en la capa más interna, acá donde dice células, son las células osteoprogenitoras y muchos vasos sanguíneos. ¿Sí? Recuerden que a diferencia del cartílago, que era avascular, el tejido óseo es muy vascularizado. Algunas de estas fibras colágenas del tejido óseo se continúan con el periostio y reciben el nombre de fibras de Sharpe, otro nombre más que tenemos que recordar, que unen firmemente el periostio y el tejido óseo. ¿Cómo les explico esto? Tenemos una película que envuelve el hueso, que es el periostio. Y a su vez el hueso entonces envía trabéculas de hueso que se van a unir, como si fueran clavitos, al periostio para mantenerse fijo. Esas fibras se llaman fibras de Sharpe, que las vamos a ver mejor para que lo entiendan en una imagen, pero no es otra cosa que como si fueran medios de unión entre el tejido óseo y el periostio que lo envuelve, para que no se separe. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que no se vuelvan locos. Es difícil histología porque hay muchas cosas que hay que imaginar que no la podemos ver, pero bueno, vamos a ir tratando de llevarlo lo más fácil posible. Las células del periostio se transforman fácilmente en osteoblastos, por eso eran progenitoras, y participan en el crecimiento del hueso y en la reparación de las fracturas. Eso ya lo habíamos visto. Vamos a ver ahora las características del endostio. Peri, recuerden que fuera, y endo es adentro, así que de esa manera no se les arme el lío. En el endostio también es una capa de tejido conectivo denso que rodea el canal medular. Recuerden que adentro, en los huesos largos principalmente, tenemos el canal medular. O la superficie interna del hueso. Sus células pueden diferenciarse también en osteoblasto, siendo por lo tanto también un tejido osteoprogenitor, ¿sí? Y tiene células reabsorbedoras, o sea, puede diferenciarse en los osteoblastos y las reabsorbedoras. ¿Cuáles eran las reabsorbedoras? El endoclasto puede ser. Osteoclasto, ¿ven? Ahí viene, de las osteoprogenitoras pueden venir el osteoblasto y el osteoclasto, pero del osteoblasto solamente sale el osteocito, ¿sí? Son dos líneas distintas, una fabrica y la otra reabsorbe. ¿Qué son los llamados osteoclastos? La principal función del periostio y el endostio son de nutrir el tejido óseo, porque llevan muchos vasos sanguíneos y a partir de los vasos sanguíneos del periostio van a penetrar en el hueso y van a irrigar todo el hueso, ¿sí? Ya que sus vasos parten, como decimos ahí, de ramificaciones que penetran en el hueso por canales. Estos canales tienen un nombre. No sé por qué los ponen tantos nombres para complicarnos, pero estos canales se llaman canales de Volkmann. ¿Sí? Yo les recomiendo que cuando lo lean, hagan un papelito aparte con todas estas palabras raras y el significado al lado, cosa que lo vayan fijando, ¿sí? Estos son canales de Volkmann. Son canales por los cuales van a entrar los vasos sanguíneos desde el periostio y el endostio hacia el hueso, ¿sí? Y todo sirve para el crecimiento y la reparación del hueso. No nos olvidemos que siempre está en constante remodelación. ¿Se entiende ahí? Y ya lo van a entender un poquito mejor, si no lo entienden, cuando vean las imágenes.
Y ya estamos terminando, por eso les digo, quédense tranquilos, pregunten todo lo que quieran porque es cortito. Es una clase que la dividí en 2. Acá vamos a ver, todo esto es hueso. Esto es hueso esponjoso. Y esto es hueso compacto. ¿Sí? Acá tenemos el periostio. Vemos todos sus vasos sanguíneos, vemos sus dos películas, que una es fibrosa y una tiene muchos vasos sanguíneos y células con, no es condrógenas, osteógenas o osteoprogenitoras. Y acá de esto, que es el periostio, van a partir los vasos sanguíneos hacia el hueso, ¿ven? Y estos canales, ¿cómo se llamaban estos canales? Que dijimos que permitían que los vasos desde el vayan desde el periostio hacia el hueso, que esto se llama, estos tienen otro nombre que ya vamos a ver, pero estos canalcitos. Volcom, ¿no es? Los canales Muy de... bien, los canales de Bolman. Los canales de Bolman van a hacer que los vasos del periostio lleguen al hueso y que a su vez que comuniquen esto que se llama, otra forma que se llama canal de Havers, conducto de Havers. ¿A dónde está? Acá. Estos así a lo largo, conductos de Havers, y estos así transversales, canales de Bolman. No solamente los canales de Bolman van a llevar los vasos sanguíneos del periostio hacia el hueso, sino que también van a comunicar un conducto de Havers con el otro. ¿Sí? Por eso es más fácil las imágenes. Entonces esta sería desde acá hasta acá la imagen del periostio, con sus dos películas, una es más fibrosa, con fibras de colágeno principalmente, y la más interna... Profe, sí. ¿me puede repetir qué era lo que el canal de Volkmann? Sí, el canal de Bolman es un canal que va a llevar los vasos sanguíneos desde la capa más interna del periostio hacia el interior del hueso, ¿sí? Hacia lo que se llama conducto de Havers. Esto largo desde acá hasta abajo se llama conducto de Havers. Y también el canal de Bolman va a comunicar un conducto de Havers con el otro. Entonces lleva de acá hacia acá, desde el periostio hacia el conducto de Havers y desde el conducto de Havers hacia el otro. Lo mismo sería de acá del endostio, que sería la parte interna. ¿Se entiende lo que es? Estos canalcitos transversales son los canales de Bolman. Bien. Vamos a ver más imágenes. Bueno, no. Acá vemos una clasificación. Se acuerda que siempre tenemos en todos los temas, tenemos la clasificación, las células y la sustancia extracelular. La clasificación de tejido óseo se puede dar en dos grandes grupos. La clasificación histológica, porque después ustedes tenían, como les digo, la anatómica, que pueden ser largos, cortos, planos, irregulares según su forma, y pueden ser esponjosos o trabeculares también, ¿sí? Según su estructura. Esto es según lo histológico. Según lo histológico tenemos el tejido inmaduro, le puse todos los nombres con los que puede aparecer, embrionario, no laminillar o primario. ¿Sí? Este tejido es el primer tejido óseo que hay, que se forma, y luego es sustituido por el tejido secundario, ¿sí? Es justamente como dice la palabra, es inmaduro, es el primer tejido, para después convertirse en el tejido óseo secundario. Que generalmente está en el feto o en el recién nacido, y luego va cambiando a tejido óseo secundario. En el adulto persiste solamente en algunos sectores del cráneo, en los alvéolos dentarios, por ejemplo, ¿sí? En el maxilar, donde se implanta, en el orificio donde se implanta el diente, eso se llama alvéolos dentarios, donde tenemos implantada la raíz de los dientes, ahí podemos todavía tener este tipo de hueso no laminillar. Generalmente se conoce como laminillar y no laminillar, pero el no laminillar también lo van a encontrar como inmaduro, embrionario o primario, ¿sí? Y en algunos puntos de inserción de los tendones también podemos encontrar todavía este tipo de hueso no laminillar. ¿Por qué se llama así? Porque presenta fibras de colágeno sin organización, ¿sí? Están como dispuestas al azar, no están bien definidas, y tienen menos cantidad de minerales. O sea, ¿qué lo diferencia del otro? Eso, que no está dispuesto en forma de laminillas prolijas,
y está dispuesto en forma desorganizada, y que tiene menos mineral que el maduro secundario, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos el maduro, el del adulto, o laminillar, o secundario, y la característica es esta, que está dispuesto en forma de laminillas, ¿sí? Que se presenta básicamente en los adultos, y su característica es poseer fibras colágenas que están tan organizadas en forma de laminillas paralelas. Esa es la gran diferencia. Paralelas una de las otras, y se disponen en capas concéntricas, rodeando lo que se llaman los canales de Haber. ¿Vieron que yo les marqué que los canales de Haber eran esos longitudinales donde iban los vasos sanguíneos? Ese canal o conducto se encuentra rodeado de láminas de tejido óseo en forma concéntrica, y eso forma un sistema que se llama sistema de Haber, que es la unidad funcional e histológica del hueso. Se llama sistema de Haber o ostiona. ¿Sí? Ahí se les hizo mucho lío. Ya les voy a mostrar en un dibujo. Este se encuentra principalmente en la diáfisis de los huesos largos, y tiene una circunferencia interna, una externa y las intersticiales. Eso ya lo vamos a ver. Acá quiero que les quede claro que el no laminillar es el primario, es el primer tejido óseo que se forma inmaduro, que después va a ser reemplazado por el segundo, el secundario, o laminillar. Que de todos modos en algunos, en el adulto queda en algunos sitios como en los alvéolos dentarios, en algunos puntos de inserción de los tendones. Y que la diferencia con el maduro o laminillar era la disposición de las fibras colágenas, que en el primario era desorganizado y tenía menos mineral, o sea, debe tener menos calcio. Y en el secundario, estas laminillas se encontraban dispuestas en formas paralelas, una de la otra, en forma circular, rodeando un conducto que se llama conducto de Haber. Y ese conducto lleva vasos sanguíneos, vasos y nervios. ¿Sí? ¿Hay dudas sobre eso? Porque eso es complicado. ¿Algo quedó de acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿seguro? Sí, profe. Dale. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hablar entonces, dijimos que en el secundario, maduro o laminillar, que es el del adulto, teníamos una unidad funcional histológica que se llamaban sistemas de Haber u ostionas. ¿Sí? Estos sistemas de Haber están constituidos por un cilindro largo en el medio, hueco, como les mostré en el dibujo anterior, que ya lo voy a volver, si no, y que están paralelos a la diáfisis, ¿sí? Y a la vuelta del mismo se disponen todas estas laminillas óseas concéntricas paralelas, que se encuentran entre 4 a 20 laminillas rodeándolo. Eso es lo que forma el sistema de Haber. En el centro de este cilindro siempre va a haber un conducto que se llama conducto de Haber, que es el que estaba hablando recién, que tiene vasos, nervios y tejido conectivo lax. ¿Sí? En estos conductos se comunican entre sí y con la cavidad medular y con la superficie externa del hueso por unos canales transversales o oblicuos llamados, que ya los vimos, canales de Volkmann. ¿Sí? Ya se los había adelantado en el dibujo. Entonces, tengo un cilindro en el medio, que es un conducto que lleva vasos y nervios. A la vuelta del mismo voy a encontrar, formando como círculos en forma concéntrica, laminillas de hueso, de 4 a 20, y todo esto va a formar lo que se llaman sistemas de Haber. Y me gusta explicarlo más en los dibujos siempre. Acá tenemos lo que es el sistema de Haber, ¿sí? Un cilindro o ostiona, ¿sí? Es un cilindro donde tenemos en el medio un conducto. A ver si me va el cursor. Ahí está. Un conducto, lo vemos al conducto en el medio, que lleva
vasos sanguíneos y nervios, y ese conducto se llama conducto de Havers. Es el conducto. Todo es el sistema y este es el conducto. A la vuelta de ese conducto encontramos, ven, formando círculos, que pueden ser de 4 a 20 laminillas de hueso, formando el sistema de Havers. A su vez, estos que tenían vasos sanguíneos, se comunicaban, ¿se acuerdan? Con el periósteo y con los otros sistemas de Havers por los conductos o canales de Boltzmann. ¿Sí? Miren acá, estas así como representadas ahí son las fibras de Sharpey. Son las fibras que unían el tejido óseo con esta capita que lo envolvía, que era el periósteo. Este gráfico lo busqué porque tiene todo con los nombres, como para que recuerden, es un resumen, ¿sí? Conductos, miren, los canales de Boltzmann, el conducto de Havers, ¿sí? El periósteo con sus fibras de Sharpey. Cada uno ¿Qué era de lo estos, que unía, profe, las fibras de Sharpey, el hueso, con el qué hueso al era? periósteo. Ah, muchas gracias. Lo que está en celeste es el periósteo. Acá donde dice lamelas, son las mismas de laminillas, quiere decir, ¿sí? Laminillas óseas. O trabéculas óseas. Acá vemos lo mismo, el conducto, todas las laminillas concéntricas son varios. Y dice, vieron que al principio yo les puse que tenía una circunferencia externa, o sea, estos están dispuestos de esa forma, en forma de círculo ahí, y una circunferencia interna, y en el medio vamos a tener todos estos sistemas de Havers. Acá si sacamos una porcioncita, y la ampliáramos, hoy se me fue, ahí la volvemos, vamos a encontrar cómo están formadas estas laminillas óseas, que son por estas células que, ¿cómo se llamaban? Esas que tenían Osteoplastos. Osteocitos. osteocitos, o los osteocitos que tienen sus dendritas que se comunican entre sí, entonces una laminilla de hueso, otra laminilla de hueso, y así sucesivamente. Profe, Sí, se me va a las lagunas serían los osteoplastos. La laguna es el osteoplasto. Sí, muy bien. Estamos entendiendo. Es difícil, pero lo están entendiendo bien, chicos. Acá tenemos una imagen de microscopía electrónica. Estos son esquemas, pero esta es una imagen real de microscopía electrónica, donde vemos el conducto de Havers o el canal de Havers, donde van los vasos sanguíneos, todas las laminillas óseas a la vuelta. Profe, entonces las laminillas concéntricas que vemos vendrían a ser como la matriz extracelular, ¿no? No, al contrario, son laminillas óseas, o sea, ¿ven? Son hileritas ¿de qué? De células. Ah, ¿Sí? Y matriz extracelular. Tiene células y matriz, célula y matriz. Y tiene las dos cosas. ¿Ven que están los células, que son los osteocitos? Tiene las dos cosas. Tienen células y tiene matriz extracelular. Pero es la unidad funcional, ¿sí? La unidad funcional del hueso, les repito, para que quede claro, se llama osteona, como suena acá, o sistema de Havers. Este dibujo les resume mucho de todo lo que hablamos, por eso me gusta ponerlo al último y reunir toda la información. ¿Está? ¿Se ubican? Más o menos. Sí, profe. O sea, lo que está en profe. vertical, lo que está en vertical son los conductos de Havers, y lo que está Bien. en horizontal, digamos, son los Los canales de Boltzmann. Boltzmann. Bien. Todo esto es el sistema, el conducto. Porque el conducto se llama igual, conducto de Havers. Y el sistema se llama sistema de Havers, pero no es lo mismo. Y también ese juego de palabras confunde. El sistema de Havers u osteona es todo. Es el conducto más todas las laminillas óseas. En cambio, el conducto solo es el canalcito con los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene el mismo nombre porque antes se ponía el nombre de la persona que descubría los elementos, le ponían el nombre. Como aparentemente la misma persona que descubrió todas estas cositas, tienen todas el mismo nombre. Todos esos nombres propios se los debemos a las personas que fueron descubriendo estos elementos. Profe, las laminillas dijo que son las que rodean los canales, ¿no? Claro, todas Canales estas que rodean así el canal. El canal es lo que está acá, y todo esto son laminillas óseas. ¿Y la laminilla ósea cómo está compuesta?
por células óseas, que son los osteocitos, y matriz extracelular, mineralizada. Gracias. ¿Bien? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, entonces, clase que viene, examen. Voy a ver si lo podemos programar el examen para que lo hagan a las 18, cosa que a las 17 nos conectemos y me puedan esclarecer alguna dudita que tengan antes del examen y yo les aclaro bien cómo va a ser, el tiempo que van a tener y todo eso para que les quede claro. Nos conectamos, hacemos ese pequeño repaso que tiene que ser breve, con cosas puntuales, y a las 18 horas les activaría el examen. ¿Les parece? ¿Profe? Sí, Sí. profe. Al final le dijeron si es con o sin cámara para ver si conseguimos Por una. ahora no tengo ninguna información, así que va a ser, hasta ahora, va a ser sin cámara. Ok. Gracias. Profe, Lo mismo, se pueden conectar a las 5 por si tienen dudas, y porque ahí voy a explicar más que nada, no es para controlarlos a ustedes, sino que les voy a sacar las dudas de cómo va a ser el examen y todas esas cosas. profe, Porque después no me van a poder preguntar. Sí. tengo una duda ahí en la imagen. Sí. Hay dos tipos de laminillas, ¿o no, en el sistema? Sí, ¿qué tipo? Las laminillas concéntricas Sí. ¿Estas? y Y estas. Ajá, esa. Ajá, muy bien, me gusta que sean observadores. Estas dijimos que también... Profe, disculpe. Sí. ¿El parcial lo habilita como como en los parcialitos, digamos, o lo hace en una sola hora, digamos? A ver, dame un segundo, le contesto a tu compañero y después te salvo tu duda. Bueno, gracias, profe. Dale. Acá vemos, también son laminillas, son concéntricas, pero no están a la vuelta del conducto de Haber. Tenemos una que se llaman laminillas circunferenciales externas y laminillas circunferencial interna. Muy bien la pregunta, que lo estuviste observando, y lo teníamos acá, que decía que el hueso largo estaba constituido por los sistemas de Haber y además tenía circunferencias internas y externas. Muy buena pregunta y espero que más o menos salió la respuesta. También son laminillas, Sí, pero profe. son circunferenciales. Son las mismas, nada más que no están así dispuestas en forma circular a la vuelta del conducto, sino que siguen toda la circunferencia del hueso, ya sea externa o Bien. interna. Mira, ahí no se ven bien, pero también las tendríamos ahí. Sí, y Profe. las concéntricas serían las que están a la vuelta. A la vuelta del conducto, sí. Profe, entonces a las 18 rendimos y después a las 19 nos podemos conectar con usted en la clase. No, ¿Así dijo? al revés. No, al revés. Nos vamos a conectar a las 17 horas para que sepan, o sea, no tiene sentido que hagan el repaso después del examen. No es que es repaso, sino que para que saquen algunas preguntas puntuales, porque no vamos a poder repasar todo lo que tienen que rendir en un ratito, sino porque aquellos que tengan dudas de cosas puntuales, las resolvemos. Primero voy a hablar yo, les voy a decir cómo va a ser el examen, el tiempo que van a tener, la modalidad, en qué momento van a tener respuesta, y ustedes me pueden preguntar todo en cuanto a la modalidad del examen, porque una vez que inicien el examen, no pueden hacer nada, tienen que resolver. Y sacamos dudas puntuales. Tiene que ser antes del examen para que ya estén más tranquilos. Y a las 18 horas se les habilita el examen. Y en cuanto a la pregunta del compañero que le dejé suspendidita ahí, no es como las parcelitos, no es que lo pueden realizar es en tiempo real simultáneo. ¿Sí? Se habilita a las 18 horas y si son 30 preguntas se cierra a las 18:30. Profe, Es un O sea examen, que no sí, es un parcialito. ¿Mm? o sea que sí o sí hay que empezarlo a las 6 el examen, Claro, profe. sí, es una fecha de examen. Ah, Distinto a claro, los parcialitos que son actividades programadas. Esto es un examen. claro. El examen tiene fecha y tiempo. ¿Sí? Sí o sí se tiene que conectar a las 18 horas y terminarlo hasta las 18:30. Aquel que no haya podido hacerlo no tiene otra chance. Sí. ¿Qué más me iban a preguntar? ¿comienza desde el primer tema de técnicas histológicas o
o desde tejido epitelial? Bueno, les voy a facilitar, lo vamos a hacer de tejido epitelial. Bueno, Desde gracias. epitelial hasta este tema. Bien, gracias, En profe. realidad las técnicas es para que entiendan por qué cuando hablamos de basófilo, eosinófilo, rosado o violáceo, ¿sí? Para que entiendan cuando les explico los colores y todo lo demás. Pero vamos a, si no los complico mucho con las técnicas, vamos a ver desde epitelio hasta esto que Óseo. vimos hoy. Sí, hasta la primera parte de Profe, hoy. entonces, ¿va a subir el cuestionario de este tema el miércoles? Sí, les subo el cuestionario de óseo porque así les sirve. Es un repasito rápido y se dan cuenta más o menos cómo les vamos a preguntar óseo. ¿Mm? Son 5 minutos, les puedo hacer 5 o 10 preguntitas, ya ven. Y, Profe, una pregunta. sí, Apenas terminemos el examen, ¿no da la nota? puede haber, sí, en general puede haber hasta 1 hora de tardar en dar las notas, pero en general, no cuando ustedes terminan, sino cuando terminan todos. ¿Sí? Cuando se cumple el tiempo. Cuando todos terminan de rendir, se puede habilitar la nota. Lo podemos hacer ahí nomás o podemos demorar hasta 1 hora a veces, porque a veces vemos, les doy tiempo porque tengo que procesar la información o pasar a las actas y todo lo demás, las notas. Bueno, ¿Usted las profe, corrige, gracias. profe, verdad? ¿Los exámenes? ¿Los ¿Cómo? corrige usted o es No, es automático. Ah, bien. Es automática porque se carga el examen con las respuestas correctas y lo hace automáticamente la máquina. Al sistema, no la máquina. Ah, bien. Gracias, profe. ¿Listo? No, profe. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de Profe, semana. una Sí. consultita más que dejaron en el chat. ¿Usted pone imágenes y nosotros tenemos que identificar? No, ahora no vamos a poner imagen, porque están recién, es imposible que pretenda yo que recién iniciando a ver por primera vez histología, ustedes puedan hacer diagnóstico de imagen. Se necesita más tiempo y más práctica para eso. Es más que nada todo de que es de contenido. ¿Sí? Bueno, Todos gracias, los profe. conceptos que hemos visto. Imágenes por ahora no. Puede ser para los parciales que vienen, pero por ahora no. Gracias, profe. Listo. Que tengan buen fin Gracias, de profe. semana. Les dejo y sí. La Gracias, última profe. preguntita porque tengo que dar Chao. otra clase. Sí. Profe. ¿Va a subir esta clase grabada a la plataforma? Sí, la vamos a tratar de subir lo antes posible y ya les voy a poner el PDF también, que por un problema técnico no lo había podido poner antes. Ah, bueno, gracias, profe. Nos vemos. Chao. Tengan un buen fin de semana. Igual. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe, nos vemos. Chao. Chao.